La pequeña mujer de mirada tranquila fue etiquetada como peso muerto en el momento en que comenzó el entrenamiento. Ni siquiera puede levantar una mochila y quiere disparar. La risa resonó por toda la base. Nadie se molestó en preguntarle su nombre hasta que un oficial bromista le levantó la manga y la habitación quedó en silencio. En su muñeca izquierda llevaba tatuado que el 13. Minutos después, un helicóptero militar descendió del cielo. Un general salió y dijo: «Quien lleve este código solo responderá ante mí». Sarah Michelle estaba allí parada, con su suave cabello castaño suelto, atrapando el viento mientras las aspas del helicóptero desaceleraban. Ella no se inmutó, no miró hacia otro lado. Su uniforme descolorido le quedaba un poco grande en el cuerpo, como si hubiera sido heredado de otra persona. Los reclutas que la rodeaban, chicos grandes con cabello rapado y mujeres con colas de caballo apretadas, mantenían sus ojos en el suelo. Se habían estado riendo hacía apenas unos minutos. Ahora nadie dijo una palabra. Las botas del general crujieron sobre la grava mientras se alejaba, dejando a Sarah sola en el centro del patio de entrenamiento. Se ajustó la manga, cubriendo nuevamente el tatuaje, y se volvió hacia el cuartel. Su rostro no delataba nada. Pero el aire había cambiado. Ahora era más pesado, como si toda la base estuviera conteniendo la respiración. Antes de continuar, ¿podrías hacerme un rápido favor? Toma tu teléfono, presiona el botón me gusta, deja un comentario a continuación y suscríbete al canal. Significa muchísimo seguir compartiendo historias como esta. Historias de personas que fueron descartadas pero que lograron mantenerse en pie. Está bien, volvamos a Sarah. El primer día en el campo de entrenamiento de la OTAN había sido brutal para ella. El lugar era una fortaleza de hormigón y acero, escondida en un valle donde el viento aullaba por la noche. Reclutas de élite de todo el mundo llenaron las filas. Hombres que corrían maratones con el equipo completo. Mujeres que podían desmontar un rifle con los ojos vendados. Y luego estaba Sarah asignada al escuadrón de menor rango, el grupo al que todos llamaban los sobrantes. Nadie sabía cómo había entrado. Sin papeles, sin reputación, solo un nombre en una lista en una litera en la esquina. El líder del escuadrón, un tipo llamado Carter con una mandíbula como un ladrillo, ni siquiera la miró cuando dio órdenes. «No te metas en mi camino, Michelle», dijo, arrojándole una cantimplora de agua como si fuera caridad. Durante la primera semana, durante un simulacro de logística, Sarah se enfrentó a una nueva clase de crueldad. El escuadrón tenía la tarea de descargar cajas de suministros con un plazo ajustado. Sarah trabajaba en silencio, apilando cajas con pulso firme. Un recluta llamado Donovan, de hombros anchos y una mueca constante, le puso deliberadamente una caja en el camino, haciéndola tropezar. «Cuidado, Charity Case», dijo, con la voz tan alta que atraía miradas. «Nos estás frenando con esos brazos de fideos». Los demás rieron, y una mujer llamada Clare, con una inclinación de cabeza pronunciada y una lengua aún más afilada, se unió a la risa. «Quizás esté aquí para traernos el café», dijo, imitando a una camarera que balanceaba una bandeja. Donovan agarró la caja de Sarah y tiró su contenido, vendas y raciones al suelo. «Uy, limpia eso, princesa». Sarah se arrodilló, recogiendo las provisiones, con el rostro impasible. Sus dedos se movían metódicamente, pero sus hombros se tensaron, una señal silenciosa de la tormenta que contenía. Tras el primer ejercicio físico, las cosas empeoraron. El escuadrón tuvo que arrastrar mochilas de 18 kilos por un campo embarrado, trepando cuerdas y arrastrándose bajo alambre de púas. Sarah se quedó atrás de sus botas, hundiéndose en el lodo. Un recluta llamado Jensen Toul, con una sonrisa inquebrantable, la pasó corriendo. «Que se quede sentada esta vez», le gritó a Carter. «Podría torcerse una uña». Los demás rieron, sus voces se oían por encima del sonido de las botas golpeando la tierra. Una mujer llamada Riley, que llevaba el pelo recogido en una elegante trenza y siempre olía a loción cara,
murmuró lo suficientemente alto para que Sara la oyera. ¿Por qué el ejército acepta basura como ella? Sara seguía moviéndose, con la mirada fija en el suelo. No respondió. Ni siquiera levantó la vista, pero sus manos se apretaron alrededor de las correas de su mochila. En un raro momento de inactividad, la silenciosa competencia de Sara afloró. El escuadrón estaba reunido alrededor de una radio rota. La estática ahogaba cualquier señal. Los reclutas forcejeaban con los cables, maldiciendo en voz baja. Sara dio un paso adelante, con manos firmes, mientras desenroscaba la carcasa. En menos de un minuto, había reconectado un circuito suelto y la radio cobró vida con un crujido, transmitiendo coordenadas claras. Un instructor canoso llamado Watts, que había estado observando, arqueó una ceja. ¿Dónde aprendiste eso, Michei?, preguntó con un tono más curioso que amable. Sara se encogió de hombros, secándose las manos en los pantalones. Lo acabo de aprender, dijo. Watts asintió, pero su mirada se detuvo como si hubiera visto algo que los demás no. Mientras Sara se alejaba, Jensen murmuró, ¡qué suerte! Pero Watts le lanzó una mirada que lo hizo callar. Esa noche, durante la cena, el comedor era ruidoso, con bandejas tintineando y el olor a guiso demasiado cocido. Sara estaba sentada sola en el extremo de una mesa, apenas tocada. Al otro lado de la sala, Jensen se inclinó hacia sus compañeros y la señaló. «Miren ese uniforme», dijo lo suficientemente alto como para cortar el ruido. Lo sacó de un contenedor. Más risas. Riley, sentado cerca, añadió, «Quizás esté aquí por un reto. Ya sabes, como una apuesta». Un tipo llamado Torres, que siempre llevaba una cadena de oro debajo de la camisa, se recostó en su silla. «No, solo está perdida. Que alguien le diga que el grupo de mecanografía está al final de la calle». La mesa estalló. El tenedor de Sara se detuvo sobre su plato. Ella lo dejó, juntó las manos sobre su regazo y miró al frente. Ni una palabra, ni una mirada. Pero la forma en que estaba sentada, con la columna recta y los hombros, aún hacía que el aire a su alrededor se sintiera como si fuera a romperse. Durante una sesión de formación médica, el acoso se volvió cruel. El escuadrón estaba practicando el triaje de campo, formando parejas para vendar heridas simuladas. Sara se quedó sin pareja, de pie junto a una mesa con gasas y férulas. Una recluta llamada Meridis, con una sonrisa falsa y el hábito de chismear, vio su oportunidad. «Oh, mira, es la enfermera Nadie», dijo, arrojando un rollo de vendas a los pies de Sara. «Apuesto a que ni siquiera puedes hacer un nudo sin llorar». La sala se rió entre dientes cuando Meridis agarró un maniquí y le untó sangre falsa en el brazo. «Toma, arregla esto. ¿Eres demasiado delicado para Gore?», dijo, empujando el maniquí hacia Sara, quien lo atrapó antes de que cayera. Los demás se unieron a corear. «No cuides a nadie, no cuides a nadie». Sara estabilizó el maniquí, moviendo rápidamente las manos para envolver la herida perfectamente. Ella no miró a Meridis, pero tenía la mandíbula apretada y el vendaje estaba tan fuertemente atado que casi se rompió. A la mañana siguiente, durante una operación simulada, algo cambió. El escuadrón fue enviado a una marcha nocturna, navegando por un bosque con unidades GPS portátiles. El explorador principal, un tipo llamado Walls, con una cicatriz en la ceja, era arrogante y gritaba coordenadas como si fuera el dueño del lugar. Sara caminaba detrás, con su linterna tenue. A mitad de camino, dejó de inclinar la cabeza mientras miraba la pantalla de Walls. «Estás caminando directo hacia una trampa de radar». Ella susurró, su voz tan suave que apenas se oía. Walls se giró con el rostro rojo. «¿Qué dijiste? Peso muerto». Él se quebró. «¿Crees que sabes más que yo?». Los demás rieron disimuladamente, pero Sara no se echó atrás. Señaló el punto parpadeante en su GPS. «Esa es una frecuencia enemiga. Compruébalo».
Walt se rió hasta que la pantalla se puso roja y las alertas gritaron que habían sido detectados. La voz del comandante resonó en la radio. Abortar. De regreso a la base. El escuadrón se quedó paralizado y sus ojos se dirigieron hacia Sarah. Más tarde, el comandante irrumpió con cara de piedra. ¿Quién vio esto? Él exigió. Nadie respondió. Pero Carter, que estaba cerca, miró a Sarah con la mandíbula apretada. Durante un ejercicio de patrulla nocturna, los instintos de Sarah salvaron el día nuevamente. El escuadrón tenía la tarea de asegurar un perímetro en total oscuridad, utilizando gafas de visión nocturna. Un leve susurro entre los arbustos puso a todos nerviosos, pero Walsh lo descartó como un problema de la vida silvestre. Sarah, al observar la zona, notó un destello de metal, un cable trampa oculto. Ella agarró el brazo de Walsh, tirándolo hacia atrás justo cuando él daba un paso adelante. «Está arreglado», dijo en voz baja. El escuadrón se quedó paralizado mientras ella se arrodillaba rastreando el cable hasta un explosivo simulado. La instructora, una mujer severa llamada Holt, lo confirmó. «Eso habría acabado con la mitad de tu equipo», dijo, con la mirada fija en Sarah. «Buen hallazgo, Michei». Los demás se movieron incómodos. Su bravuconería había desaparecido. Walsh murmuró algo en voz baja, pero la mirada de Holt lo silenció. Sarah permaneció de pie sacándose la tierra de las rodillas, con el rostro tan tranquilo como siempre. De regreso al cuartel, el ambiente era amargo. Walsh dejó caer su equipo de golpe, murmurando algo sobre pura suerte. Riley puso los ojos en blanco y pasó rozando a Sarah. «No te engañes, Michei», dijo ella. «Una casualidad no te hace soldado». Sarah no respondió. Se sentó en su litera desatando sus botas, sus movimientos eran lentos y deliberados, pero sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde el bosque se erguía oscuro y silencioso. Por un segundo, sus dedos rozaron la manga sobre su tatuaje como si estuviera comprobando que todavía estaba oculto. Nadie se dio cuenta. Nadie excepto el teniente coronel Arrow, que estaba observando desde la puerta. No dijo nada, solo garabateó algo en un cuaderno y se alejó. La semana siguiente, durante un ejercicio de lectura de mapas, el acoso se intensificó. El escuadrón estaba disperso en un campo, trazando coordenadas bajo un cielo gris. Sarah estaba sola, con su mapa cuidadosamente doblado y su lápiz marcando puntos precisos. Un recluta llamado Gavin, con una voz fuerte y una vena cruel, la vio. «Oye, mira, es el fotógrafo», gritó, arrebatándole el mapa y rompiéndolo por la mitad. «¿Qué es esto?» «Tu mapa del tesoro que no lleva a ninguna parte». Los demás rieron mientras él lanzaba los pedazos al viento. Clare, de pie cerca, añadió, «Probablemente se cree Colón, perdida e inútil». Gavin se acercó, elevándose sobre Sarah. «Ve a buscar tu mapa, peso muerto. Tal vez te enseñe a mantenerte en tu carril». Sarah observó cómo los restos se alejaban revoloteando, con las manos quietas. Luego sacó un mapa de repuesto del bolsillo, lo desdobló y siguió trabajando. Su silencio era más fuerte que sus burlas. Unos días después, durante una revisión de armas, la tensión estalló. El escuadrón estaba en fila, con los rifles sobre la mesa, mientras un oficial llamado Bragg avanzaba por la fila. Era un tipo bajo, todo bravuconería, con una voz que se oía como una sirena de niebla. Cuando llegó a Sarah, dejó de hacerlo, entrecerrando los ojos. «¿Por qué siempre te cubres la muñeca, Michei?», ladró. Antes de que pudiera responder, la agarró del brazo y le subió la manga. El tatuaje brillaba bajo las luces fluorescentes, que el 013, rígido y negro contra su piel pálida. La habitación se quedó en silencio por una fracción de segundo, luego explotó. Jensen soltó un aullido. «Eso se finge en un estudio de tatuajes», dijo, doblándose. Riley sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. «Probablemente alguna fase emo del instituto. Incluso Bragg».
Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Llevo 20 años viendo códigos militares, dijo. Eso es una porquería. Sara retiró el brazo con el rostro inexpresivo. Pero sus ojos se clavaron en Brax un instante, y él dejó de reír. Vuelvan a la fila, murmuró, dándose la vuelta. Durante una sesión informativa táctica, surgió la experiencia oculta de Sara. El escuadrón estaba analizando un complejo plan de asalto urbano con diagramas proyectados en una pantalla. El instructor, un hombre llamado Reed, se esforzaba por explicar una falla en el enfoque. Sara, de pie al fondo, levantó la mano, un movimiento inusual. Tus flancos expuestos por el lado este, dijo con voz firme. Necesitas un señuelo para atraer el fuego. Reed frunció el ceño, pero revisó el plan. Abrió los ojos de par en par. Tiene razón, dijo, ajustando el diagrama. La sala quedó en silencio, los reclutas intercambiaron miradas. Reed se giró hacia Sara. ¿Cómo lo viste? Ella se encogió de hombros, golpeando el borde de la manga con los dedos. Es obvio si te fijas. Reed asintió, pero su expresión cambió como si la viera por primera vez. Los demás no rieron, pero su silencio adquirió una nueva carga. Esa noche, Arrow no pudo dormir. Estaba sentado en su oficina, con una lámpara proyectando sombras en la pared. Había visto el tatuaje. Había oído el código KLL-13. Le atraía de algo profundamente enterrado. Algo en lo que no había pensado en años. Sacó un viejo archivo cifrado de un cajón cerrado con llave. Le temblaban las manos al introducir el código de acceso. La pantalla parpadeó y allí estaba. Víbora Fantasma 013 Michei, ese número de bajas, 208. Una foto granulada de una Sara más joven lo miraba fijamente, con la mirada igual de firme, igual de ilegible. Desapareció hace 4 años, susurró para sí mismo. Se recostó en su silla, pálido. ¿Quién eres en realidad? A la mañana siguiente, la observó desde el otro lado del campo de entrenamiento, sin haber tocado el café. Sara no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada atándose las botas, con los dedos rápidos y precisos como si lo hubiera hecho 1000 veces en la oscuridad. Los simulacros de fuego real fueron cuando las cosas empezaron a ponerse feas. El escuadrón estaba en el campo de tiro, el aire impregnado de olor a pólvora. A Sara le asignaron el objetivo más fácil, una silueta inmóvil a 50 yardas. Carter, que estaba cerca, ni siquiera la miró. No le dispares al pie a Michei, dijo, alejándose. Los demás formaron sus rifles, crujiendo al dar en el blanco. Sara se acercó a la línea, con movimientos silenciosos, casi demasiado fluidos. Pero entonces Jensen, presumiendo, se metió en su carril, desviándola. Su disparo salió desviado, rebotando en un poste metálico. El campo de tiro estalló en carcajadas. Jensen sonrió, sacando un rotulador del bolsillo. Déjame añadir un 0, dijo, agarrándola de la muñeca y escribiendo en su manga. 013 de un número redondo perfecto para un 0 perfecto. Los demás abuchearon, dándole palmadas en la espalda. Sara retrocedió, con la mirada fría y afilada como una cuchilla deslizándose de su vaina. No dijo ni una palabra, solo se limpió la tinta con el pulgar y volvió a la diana. Durante una limpieza de Mesaul, el acoso tomó un cariz personal. A Sara le asignaron fregar ollas, con las mangas arremangadas, su tatuaje visible brevemente. Un recluta llamado Ellis, con un diente roto y una vena malvada, se dio cuenta. Agarró un cucharón y lo golpeó contra una olla, llamando la atención de todos. Hola a todos, miren la exposición de arte, gritó, señalando la muñeca de Sara. ¿Qué eras, Cal? Tu número de muertos por una mala cita de Tinder. La sala rugió. Meredith, mientras limpiaba las mesas, añadió, quizás sea su puntuación en Call of Duty. 0 mata todas las muertes. Ellis le lanzó un trapo grasiento a Sara,
golpeándola en el pecho. «Cubre eso, aspirante. Es vergonzoso». Sara atrapó el trapo antes de que cayera, doblándolo con cuidado y dejándolo a un lado. Sus ojos se encontraron con los de Ellis por una fracción de segundo, y él se estremeció, aunque intentó disimularlo. Esa tarde, el campamento se llevó una sorpresa. Una prueba de francotirador solo para los mejores de los mejores. 5 blancos móviles a gran velocidad a diferentes distancias. El tipo de prueba que separaba a los veteranos de los novatos. El mismísimo general, un hombre llamado Brooks, con el pecho lleno de medallas, observaba desde el borde del campo de tiro. Los reclutas bullían de emoción, excepto Sara, que estaba atrás, con el rifle colgado al hombro. Carter sonrió con suficiencia. «Esto no es para ti, peso muerto», dijo. Pero Sara dio un paso adelante, sus botas silenciosas sobre la grava. Los demás rieron entre dientes, dándose codazos. «Va a hacer el ridículo», susurró Riley. Sara cargó su rifle, con las manos firmes. Respiró hondo y lento. Entonces, crack, 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 crack. 5 disparos, 5 dianas, 6 segundos exactos. El campo de tiro quedó en silencio. Brooks caminó hacia su rostro, ilegible. Levantó la muñeca de Sara, vio el tatuaje y se quedó paralizado. «Que el War 3, murmuró. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, alguien la miró como si supiera exactamente quién era. En un momento de tranquilidad después de la prueba, un viejo instructor llamado Grayson se acercó a Sara. Estaba retirado, pero lo llamaron para observar la prueba de francotirador. Mientras Sara limpiaba su rifle, él se sentó a su lado, con las manos curtidas por años en el campo. «Conocí a una viper una vez», dijo en voz baja. La misma mirada en sus ojos, el mismo abrigo en su muñeca. Sara no respondió, pero sus manos detuvieron el trapo. Grayson sacó una placa de identificación descolorida de su bolsillo grabada con un solo número. 007. Salvó mi unidad en Fallujah. Nunca supe su nombre. Dejó la placa en el banco y se alejó. Sara la miró fijamente, sus dedos rozando el metal. Luego se lo metió en el bolsillo. Nadie lo vio, pero el peso de ese momento flotaba en el aire. Los susurros comenzaron esa noche en el cuartel, en el comedor, en los rincones oscuros de la base. 5 disparos en 6 segundos, dijo Torres, negando con la cabeza. Nadie hace eso. Riley, que había estado callada toda la noche, dejó la bandeja de golpe. Es una casualidad, espetó. No es nadie. Pero la duda seguía ahí, infiltrándose como la niebla. Jensen ya no reía. No dejaba de mirar a Sara, que estaba sentada sola limpiando su rifle con un trapo. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero su rostro volvía a estar tranquilo, como si nada hubiera pasado. Arrow, de pie entre las sombras, también la observaba. Le había enseñado el expediente a Brooks. Hablaron en voz baja, con las puertas cerradas. Si realmente es la 013, había dicho Brooks, ¿por qué está aquí? ¿Y por qué se esconde? Arrow no tenía respuesta, pero notó algo nuevo. La litera de Sara estaba más ordenada que las otras, con su equipo dispuesto como si pudiera agarrarlo y desaparecer en segundos. Durante una sesión de fotos grupales para los registros del campamento, la crueldad resurgió. El escuadrón se alineó con uniformes limpios mientras un fotógrafo ajustaba su lente. Sara estaba de pie al borde, con su equipo descolorido descolocado entre las filas pulidas. Donovan, de pie cerca, le dio un codazo a Clare. «Sácala de la foto», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Está arruinando la atmósfera». Clare sonrió con suficiencia y se colocó frente a Sara, impidiéndole verla. «Lo siento, Michei. Esto es en serio, soldados», dijo con voz empalagosa pero cortante. El fotógrafo dudó, pero Donovan le indicó que continuara.
Tómenlo ahora. No pertenece aquí. El escuadrón rió al oír el clic del obturador, dejando a Sara fuera. Retrocedió, con las manos en los bolsillos, el rostro inexpresivo, pero sus dedos se cerraron sobre algo pequeño, una placa negra que no le había enseñado a nadie. Una semana después, llegó el golpe final. Lucas, un recluta fibroso y resentido, había estado investigando. Siempre había odiado a Sara desde que ella lo superó en tiro en un ejercicio de práctica. Fue a la oficina de registros. Sobornó a un empleado y regresó con una hoja impresa. Durante un descanso del entrenamiento, se paró en medio del patio, agitándola como una bandera. «Esto es falso», gritó. «Encontré su expediente. Sin historial militar, sin autorización. Probablemente sea una espía», murmuraron los demás. Lucas se acercó furioso a Sara, que estaba sentada en una caja, bebiendo de una cantimplora. Le arrancó la placa con su nombre del uniforme, rasgando la tela. «No te reconocemos», dijo, escupiendo las palabras. La multitud se quedó en silencio. Sara lo miró con la mirada fija. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña etiqueta negra, no más grande que una moneda. La dejó caer al suelo. Aterrizó con un suave tintineo. Una ficha de mando de unidad fantasma, de esas que solo un puñado de personas en el mundo estaban autorizadas a llevar. El aire se filtró del patio. Lucas retrocedió, pálido. Nadie se movió. A la mañana siguiente, la base era diferente, más compacta, más silenciosa. Los reclutas mantenían la cabeza gacha, sin bromas. Sara caminó hacia el campo de entrenamiento como siempre, con las botas rozando la tierra. Pero ahora la gente se hacía a un lado. No por respeto, sino por algo más. Miedo quizás. O culpa. Durante el pase de lista, Carter la llamó por su nombre al final, con la voz más suave que antes. «Michelle», dijo, y sus ojos se posaron en su muñeca. Ella asintió solo una vez y ocupó su lugar. Riley, de pie cerca, no la miró. Jensen mantuvo la distancia, sin sonreír. Torres, que había sido tan ruidoso en el comedor, de repente se obsesionó con lustrar sus botas. Solo Arrow la observaba atentamente, con su cuaderno guardado. Había dejado de escribir sobre ella. Ya no lo necesitaba. Entonces sucedió. Justo después del mediodía, el sonido se convirtió en un rugido sordo y estruendoso en el cielo. Un helicóptero militar negro sobrevoló el valle, sus aspas cortando el aire. Los reclutas se detuvieron en medio del ejercicio, protegiéndose los ojos del polvo. El helicóptero aterrizó en medio del campo, levantando grava. Un hombre se quitó el uniforme, con el rostro endurecido. El general Hamilton, comandante de operaciones especiales. Llevaba una directiva sellada, de esas que cierran bases y desencadenan guerras. No miró a los reclutas. No miró a los oficiales. Sus ojos se encontraron con Sara, de pie, sola al borde del campo. «KL 013», dijo, con la voz cortando el viento. «Por la presente, queda usted llamado. A partir de ahora, esta base está bajo su mando». Se volvió hacia la multitud, su mirada como acero. Cualquiera que le falte el respeto, su nombre será archivado en el ministerio. Sara no se movió. No habló. Ella simplemente se ajustó la manga, cubriendo el tatuaje, y caminó hacia el helicóptero. Lucas, que estaba cerca, cayó de rodillas con manos temblorosas. Nadie le ayudó a levantarse. Cuando el rugido del helicóptero se desvaneció, un joven teniente llamado Perry dio un paso adelante, con el rostro pálido pero decidido. Había permanecido en silencio durante todo el campamento, era un tipo estudioso y reservado. Sostenía una carta arrugada, con los bordes desgastados. «Michelle», llamó con voz temblorosa. «Encontré esto en los archivos. Es de una misión en Siria. El Ghost Viper 013 salvó la unidad de mi hermano». La multitud giró sus susurros, muriendo.
Las manos de Perry temblaban mientras leía en voz alta. Ella transportó a 2 hombres heridos a través de un campo minado. Nunca pedí una medalla. Sarah detuvo su mano en la puerta del helicóptero. Ella miró a Perry y sus ojos se suavizaron por primera vez. Dile que tenga cuidado, dijo y luego subió a bordo. Perry agarró la carta con fuerza y sus hombros se enderezaron mientras el helicóptero despegaba. Las consecuencias fueron silenciosas pero reales. Lucas se fue al día siguiente, transfirió su expediente marcado, nadie sabía dónde y nadie preguntó. Las redes sociales de Riley, donde había publicado un comentario sarcástico sobre el aspirante a soldado, dejaron de estar disponibles después de que una captura de pantalla se volviera viral. Perdió su patrocinio con una marca de equipamiento táctico. Sus mensajes directos se inundaron de mensajes llamándola. Jensen, que había sido tan rápido con el marcador, fue pasado por alto para un ascenso. Sus compañeros dejaron de sentarse con él en el comedor. Torres, quien se había reído más fuerte, recibió una llamada de su compañero. El negocio de su familia, que dependía de contratos militares, se vio repentinamente bajo revisión. La solicitud de Donovan para una unidad de élite fue rechazada. Su nombre fue marcado por problemas de conducta. Clare fue expulsada de un prestigioso programa de formación. Su expediente alega falta de trabajo en equipo. La familia de Meredith, que se jactaba de su carrera militar, dejó de mencionarla en las reuniones. Ellis fue reasignado a un puesto avanzado remoto. Sus sueños de gloria se esfumaron. Gavin enfrentó una investigación formal por dañar el equipo. Su carrera se estancó. Nadie se regodeó. Nadie tuvo que hacerlo. Sarah no se quedó mucho tiempo. Ella se fue en una semana. Su litera vacía y su equipo despejado. La base se sentía vacía sin ella, como si hubiera perdido algo que nadie podía nombrar. Arrow encontró una nota en su escritorio, solo una línea escrita a mano, pulcra e inclinada. Mantenga el archivo bloqueado. Lo quemó esa noche y las cenizas se esparcieron por el viento. Brooks, el general, nunca volvió a hablar de ella. Pero a veces, tarde por la noche, sacaba una vieja foto de su billetera, un grupo de víboras fantasmas de hace años con una mujer joven al fondo, con la mirada fija y la muñeca descubierta. Él lo miraba y luego lo guardaba. Años después, algunos de los reclutas hablarían de ella. No a menudo y nunca por mucho tiempo. Recordarían la forma en que se paraba, la forma en que se movía, la forma en que su silencio decía más que sus gritos. Recordarían el tatuaje, el helicóptero, la voz del general. Y se preguntaban, ¿dónde estaba ahora? ¿Qué estaba haciendo? Pero ellos sabían que no debían preguntar. La gente como Sarah no dejó rastro. Acaban de salir de clases. Ella no era lo que pensaban. Ella no estaba débil, no estaba perdida, no era un peso muerto. Ella era algo más, algo que nunca entenderían. Y al final, ella no necesitó su respeto. Ella había llevado su verdad todo el tiempo, grabada en tinta y silencio. La juzgaron, se burlaron de ella, intentaron quebrarla, pero fueron ellos los que cayeron y ella siguió caminando. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario a continuación y haz clic en seguir para caminar conmigo a través de la angustia, la traición y finalmente, la curación.